Cualquiera que le hubiese oído a usted hubiese pensado que quien le ha hecho lehendakari han sido los independentistas vascos. No, señoría, ha sido ese Partido Popular del que usted tanto reniega. Mire, señoría, ha sido tan bochornoso su discurso que hasta el señor Ábalos ha abandonado el hemiciclo. Gracias, presidenta. Presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así, y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor Núñez Feijóo por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor López Álvarez, cualquiera que le hubiese oído a usted hubiese pensado que quien le ha hecho lehendakari han sido los independentistas vascos. No, señoría, ha sido ese Partido Popular del que usted tanto reniega. Mire, señoría, ha sido tan bochornoso su discurso que hasta el señor Ábalos ha abandonado el hemiciclo. Señorías, hoy traen ustedes la primera ley importante de la legislatura y la última probablemente. La convocatoria de elecciones en Cataluña demuestra cómo gobierna. El Gobierno y sus socios son los mayores agentes de inestabilidad política de España. El Gobierno y sus socios no piensan ni un segundo en los problemas del conjunto de los españoles y en particular de los catalanes. Solo defienden sus intereses personales y actúan con chantajes. Se lo digo ya, de aquí al 12 de mayo va a haber un partido que defienda los intereses de la mayoría de los catalanes y no solo de algunos políticos independentistas. Va a haber un partido que defienda una política mejor, porque una política es mejor, es posible y para Cataluña es imprescindible. Y va a haber un partido que no va a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los partidos independentistas. El Partido Popular de Cataluña, que por cierto, señorías independentistas, han sacado más votos que ustedes en las últimas elecciones generales, no vamos a dejar a los catalanes que ustedes quieren borrar, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiesen sufrido nada. Señorías, veo que hay algunos ministros presentes. En el proyecto de ELA no había ni uno. Pero claro, entiendo que vendrán ustedes por orgullo. Supongo, están dando ustedes forma a una referencia mundial del derecho, según ha dicho el visionario jurisconsulto ministro Bolaños. Me pregunto entonces por qué no habrá querido defender el señor Sánchez esta maravilla. Se lo diré yo, porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio. Ni siquiera hay que remontarse a la estafa que el partido de Sánchez está consumando con sus votantes, incumpliendo su programa y incumpliendo su palabra. Es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero, no iba a haber amnistía. Después, no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego, se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición y finalmente amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo, hasta las multas por las que se malversó
y espero que no nos hagan pagar los intereses. Miren, hay muchas formas de corrupción. La de llenar las instituciones con sus familiares, con sus amigos y con sus afines. La de llenarse los bolsillos. Hombre, supongo que los maridos de las ministras eran familiares. Digo que la de llenarse los bolsillos en tramas como las de su gobierno, o las de llenar de privilegios a sus socios a cambio de votos. Es evidente que el partido de Sánchez las está cumpliendo todas. Por eso les pido al menos que no corrompan las palabras. Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del gobierno. Y esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del gobierno. No hay más. No hay absolutamente más. Por eso ustedes lo han aceptado todo. Y si dentro de un mes le piden otra cosa o le piden lo contrario, también lo harán. Bueno, si el señor Puigdemont quiere. Si el señor Puigdemont quiere. Así que, señores del PSOE, no subestimen la inteligencia de los españoles y llamen a las cosas por su nombre. No nos vengan con convivencia porque están aplastando los derechos de las mayorías. No nos vengan con justicia porque quieren sortearla. No nos vengan con democracia porque están liquidando la separación de poderes. No nos vengan que es igualdad porque la están liquidando con prebendas. Y sobre todo, no se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos. Señorías, ¿qué reconciliación ven ustedes en las amenazas del independentismo? Si es que aún no se ha aprobado la ley y ya dicen que volverán a hacerlo. El señor López Álvarez no estaba en el hemiciclo cuando escuchó al portavoz de Junts y a la portavoz de Esquerra. Pero vamos a citar a sus jefes, el señor Aragonés. Una vez lograda la amnistía, es hora de avanzar en el referéndum. Y vamos a amnistiar al político más importante que nos ha traído en este momento a esta sesión, el señor Puigdemont. Hay que prepararse para una nueva etapa de confrontación y unilateralidad. Señores del Gobierno, señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión. Después de estas afirmaciones, les hago una pregunta al Gobierno y al partido de Sánchez. ¿Van a ceder el referéndum de una parte de España para decidir el futuro de todos? No, sí, ya sé que van a decir que no. Pero es que los españoles ya les hemos cogido la medida. Mentir es el primer paso para que lo acepten. De verdad, no pretendan convencer a nadie porque no hay principios detrás de esto. Solo hay una falta absoluta de escrúpulos y de convicciones. ¿Y saben qué? Por eso les pasa lo que les pasa y por eso a su alrededor se pudre todo. Pedro Sánchez depende de lo que diga el señor Puigdemont y depende de lo que haga el señor Ábalos. Nada más. Nada más. Por eso el señor Sánchez lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere. Solo si Puigdemont quiere. Lo más triste es que todo esto hace que su final esté más cerca. Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder, no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer. Y lo saben. Señores de Junts, tienen suerte de haber topado con un presidente impúdico para lograr su impunidad. Y además hay que reconocerles que hoy completan su obra. No solo someten al Partido Socialista, también retratan a cada uno de sus socios. Pero cuidado, señores de Junts, cuidado. Cuidado porque a lo mejor con estas elecciones Esquerra y el PSC han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo y que ya no parezca que todos bailan a su canción. Lo que sí les digo es que nosotros no vamos a aceptar que desacrediten a nuestro país porque España es una democracia plena. Lo que dice la amnistía es que somos una nación fallida que tiene que pedir perdón a quienes voluntaria y conscientemente la atacaron. Y eso no lo vamos a consentir.
La debilidad de Sánchez está obligando al PSOE a rendirse en su elección y la losa que todos ustedes llevarán consigo. Pero no tiene ningún derecho a pedirnos a todos que nos arrodillemos ante ustedes, y el PP no lo va a hacer. Somos la voz de los españoles que no se resignan a ver demolida la democracia de su país. Vamos a ser la voz de todos los catalanes que no se resignan a que la política sea lo que representa una parte del arco del Parlamento de Cataluña. Termino, presidenta. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así, y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Pero lo más importante, esta ley no pasará ninguno de esos filtros, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Nada más, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Empezaremos la votación en 3 minutos. Pascal, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Álvarez por un tiempo de 7 minutos. Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien ni aparece ni se la espera. Las dimisiones y las explicaciones están en su bancada, no en otra, señorías del PP, en su bancada. Sí. Viva la educación. Miren, hoy vamos a aprobar la ley de amnistía y con ella vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con las que nos hemos enfrentado a la situación que heredamos en Cataluña. 2 referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, división social, crispación creciente, 155, en definitiva, enfrentamiento entre los nuestros y los otros. Es decir, el peor de los enfrentamientos posibles. Esta era la realidad y ante esto la ausencia de política. Un gobierno y un Partido Popular parapetado, escondido detrás de los tribunales, detrás del Código Penal, sin aportar una solución, sin dar una respuesta a nada, cronificando una situación terrible sin esperanza de salida. Solo el enfrentamiento infinito en el horizonte, solo la presión constante de vivir en un conflicto que quien tenía que hacerlo no quería encarar, o peor, que cuando lo encaraba nos enseñaba sus métodos. 1, la policía patriótica, la que se inventaron para crear pruebas falsas con las que atacar al adversario político. 2, la disolución de partidos políticos, es decir, hacer desaparecer a todo aquel que no comulgara con su ideario político. Pero eso sí,
Ellos podían reunirse a tomar un café con los independentistas por la mañana a ver si les apoyaba su gobierno, por la tarde calificarlos de terroristas y disolverlos por la noche por antiespañoles. Es la enciclopedia completa de la hipocresía. Y la tercera propuesta era incendiar Cataluña, lo que nos dijo el señor Abascal para el caso de que gobernara el Partido Popular con Vox. Ese es su gran ideario político, señor Feijóo: corromper el Estado, disolver partidos o incendiar Cataluña. Esa es su gran aportación a la política nacional. Pero la enorme diferencia entre ustedes es que en cuanto llegó el gobierno de Pedro Sánchez, entendió que solo la política podía resolver un problema de tal magnitud. La situación en Cataluña era el principal problema de nuestro país, era la principal preocupación de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se hablaba de otra cosa, no se callaba otra cosa. Solo la política podía ya resolver el problema político de Cataluña. Y la política, aunque ustedes no lo entiendan, es ofrecer alternativas, es practicar el diálogo, buscar entendimientos con el que piensa y siente diferente. La política es trabajar para desinflamar los conflictos y es, o por lo menos debiera ser, devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Ese es nuestro convencimiento profundo. Para eso hacemos política. No miramos hacia otro lado. No nos sentamos en un sillón a fumarnos un puro mientras los problemas crecen. No nos escondemos detrás del Código Penal. Eso lo hicieron ustedes y fracasaron estrepitosamente. Y el gobierno y los socialistas nos arremangamos para gestionar su fracaso. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon. Y tomamos la iniciativa. Nos habían elegido para hacer e hicimos política valiente y controvertida al inicio, es verdad, decidida y muy atacada cuando se puso en marcha. Mesa de diálogo, indultos, cambio de una sedición que ya no es delito desde hace décadas en la mayoría de los países europeos, y tuvimos que soportar de todo: insultos, descalificaciones, señalamientos, amenazas, agresiones, pero todo funcionó. Y estas políticas ayudaron a distender la situación y sirvieron para reconocernos los distintos sin necesidad de considerarnos enemigos, y se empezó a dejar atrás la confrontación y la tormenta calmó. Y los que insultaban y maldecían y amenazaban, de repente parecía que eran los que habían alumbrado ellos la mesa de diálogo y los indultos. Todas estas cosas en muy poco tiempo eran ya patrimonio común de catalanes y de españoles porque habían funcionado. ¿Y ahora? Pues ahora, como decía, con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Ese es el objetivo. Algo que debiéramos de buscar todos los políticos y todas las formaciones políticas, pero que desgraciadamente no es así. Porque la derecha, el Partido Popular, prefiere la división, prefiere el conflicto, prefiere enfrentar a unos territorios contra otros y unos ciudadanos contra otros, porque sigue defendiendo ese maldito cuanto peor para el país, mejor para el Partido Popular. Pero estoy convencido de que pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Lo mismo que ahora asumen con normalidad otras leyes a las que se opusieron. Algunos, por cierto, las asumieron de manera muy rápida. Por ejemplo, les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia, y solo unos meses después gritar ¡viva los novios! En la boda de Maroto. Así que es posible que dentro de un par de años nos quieran convencer de que la amnistía la hicieron ustedes. Eso es lo que va a suceder. Mire, no me cansaré de repetirlo. Llegar a acuerdos entre quienes piensan igual o parecido está muy bien, se suma más. Ahí están ustedes con Vox. Pero solo los acuerdos entre distintos tienen valor político de verdad, porque solo los acuerdos entre distintos son cimientos sólidos para construir países plurales y diversos, para construir y desarrollar sociedades avanzadas. Y esto es algo que debiéramos entender muy bien los españoles y las españolas, porque cada vez que hemos querido construir algo de parte de unos contra otros ha ido mal.
o muy mal. Y los socialistas no queremos repetir historias de enfrentamientos sin solución, no queremos vivir en un país dándonos la espalda unos a otros, no queremos definir nuestras relaciones por distancias insalvables, sino por encontrar los acercamientos posibles. Así que, señorías del PP, señor Feijóo, dejen los anuncios apocalípticos, dejen sus soflamas hiperbólicas, dejen de proclamar sus mentiras a los cuatro vientos. No digan que los socialistas rompemos España. Llevamos más de 40 años, según ustedes, rompiendo España y han sido incapaces de enseñarnos solo un trocito de esa España rota. Dejen de decir que nos vendemos al independentismo o que nos rendimos ante los terroristas, porque a España, lejos de romperla, la unimos y la vertebramos con nuestras políticas. Buscamos sumar, no dividir. Lejos de vender el país a los independentistas, hacemos que los distintos sentimientos de pertenencia que existen puedan convivir y compartir un proyecto compartido, un proyecto de país. Y lejos de rendirnos ante los terroristas, les vencimos. Por lo tanto, dejen de mentir sobre los socialistas. Y acabo. Mire, debieran preguntar a los catalanes y a las catalanas, y de paso a los españoles y a las españolas, si prefieren vivir en 2024 o en 2017. Si quieren seguir caminando y avanzando juntos o volver a la división y a la confrontación. Si quieren volver a sentir el desgarro de estar permanentemente enfrentados unos contra otros o dar una oportunidad a la reconciliación. Bueno, pues el 12 de mayo, en Cataluña, darán respuesta a todo esto y ustedes ni aparecen en las quinielas. Sin embargo, los socialistas estamos convencidos de que vamos a ganar esas elecciones porque estamos convencidos de que la ciudadanía ha entendido qué hemos hecho en este país. Sigan en sus soflamas, sigan en la bronca, pero no nos esperen ahí. Se lo hemos dicho muchas veces. Los socialistas hacemos política para resolver problemas, para superar conflictos, para reconciliar y para convivir. Hacemos política para que cuando ustedes juegan a hacer de nuestro país un erial, nosotros sigamos haciendo que brote la flor de la esperanza. Así que ahora sigan insultando. Muchas gracias, señor López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor Núñez Feijóo.